Bueno, Sorry, gracias por estar acá en Rock and Fire, es un honor tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación y disculpa que tardé. Nah, son cosas que pasan, son cosas que pasan. No, y, o sea, fuera de joda te digo, yo, viste, cuando preparo la nota, leía, empezaba a leer cosas tuyas y digo, músico, siempre estuviste en gastronomía, producís, o sea, estás todo el tiempo en acción, estás todo el tiempo haciendo cosas, entonces es bastante como lógico que estés siempre con poco tiempo, ¿no? Estuve mucho en acción, sí. Ahora estoy más... Este tiempo después de la pandemia, al largar el último restaurante que tuve, cambió para mí. Tuve mucho más tiempo libre. No conocía la vida con tiempo libre. Cuando me saqué la pyme de encima, Claro. me saqué un peso. Me había metido en eso porque vengo de familia. Claro. Mi familia, mi padre trabajaba eso también. Me enseñó ese oficio que es lindo, pero también es complicado. Y bueno, lo intenté muchos años. Pero pará, lo intentaste con mucho. Yo tuve la suerte de conocer a tu viejo, de ser un asiduo concurrente a Santino. Santino, vamos, para decirle la forma correcta. Es Santino. Y ¿Sabes que el nombre Santino salió de la película El Padrino? claro, me Santino imagino. es uno de los hijos de Corleone. Claro, Era un poco ese look. La idea de una trattoria, una cantina pseudo italiana, ¿no? Digo pseudo porque en Buenos Aires es muy difícil hacer un restaurante verdaderamente italiano. claro. Pero tenía ese mood igual. Era, Tiene un mood ahí, sí. Y pegó el nombre, pegó tanto el nombre que es muy gracioso porque mucha gente después de ese restaurante le puso a sus hijos el nombre Santino. claro. Es increíble, pero es Sí, así. sí. Pero viene de ahí, yo lo tomé de la película. Y paralelamente, al lado de Santino estaba el Soul, encima. ¿Cómo era? O sea, más, tu viejo estaba más en Santino y vos Sí, en el Soul. sí, sí. El Soul fue el primero, Soul Café fue el primero de los nuestros. Soul Café, una marca que no me acuerdo cómo se me ocurrió, pero sí me acuerdo que fui a Charlie, yo tocaba con Charlie en ese momento, en la primera parte desde el 87 al 95. Sí. Y fui a preguntarle a Charlie si el nombre estaba bueno. Le fui a preguntar a él. Digo, ¿qué te parece? Está bueno, me dijo. Y bueno, después hicimos un logo también referido a Sol Café, que era una persona como de color con un afro, y fue una calcomanía muy, muy famosa de la época. No, pero estaba muy bueno porque tenía todo un look, tenía toda Sí. una imagen muy bien llevada. También las cosas que sucedían ahí, música, músicos, o sea, siempre Yo no había- sabía. A ver, yo quería mezclar lo que significaba una cantina, que es un formato de gastronomía. Claro. Hay varios formatos de gastronomía. Yo había elegido la cantina porque, bueno, trabajaba con mi papá en una cantina que él tenía cuando yo era adolescente, pero yo quería una cantina musical. Claro. Quería mezclar todo. Porque después de los primeros viajes a Nueva York, había tomado ahí un poco la onda de la gastronomía que había ahí, Claro. que realmente vinculaba más a la onda con la comida, Sí. mucha música en el lugar, gente joven trabajando. Y entonces dijimos, una cantina funky, una cantina funk. ¿Qué será? Fuimos a buscar un arquitecto que por suerte lo encontramos, que nos propuso hacer un lugar, por ejemplo, todo rojo. Claro. Que era una locura, era como un infierno. Sí. No era un look de restaurante clásico. Y bueno, todos muebles viejos. Teníamos muy poca plata para hacerlo y tuvimos que apelar al mercado de pulgas y Claro. al ingenio para darle onda y la verdad es que arrancó y salió bien, salió bien. Fue un lugar icónico
de esos años, pasó todo el mundo por ahí. Lo más lindo es cuando todavía me paran y me dicen, por ejemplo, yo invité a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, a la primera Claro, cita ahí. claro. Eso me encanta, haber colaborado con la gente para que inicie una relación. Total. Yo me acuerdo mucho domingos yendo a ver fútbol de primera. Claro, claro. Eso, ¿Entendés? eso fue adrede, fue pensado, ¿no? Claro. Porque yo miraba fútbol de primera y me juntaba con gente a ver fútbol de primera y dije, bueno, vamos a poner una pantalla gigante para que vengan los muchachos a ver fútbol de primera y que las parejas hablen de otra Claro, cosa, algo claro, así. claro, Para claro. salvar, lo que queríamos crear con eso era un antidomingo. Claro, Un claro. antidomingo que el domingo, viste, acá en Buenos Aires no... Hay mucha noche siempre, Sí. mucha actividad, pero el domingo afloja mucho. Claro, Y te salva la pizza el domingo. claro. El domingo te salva la pizza. Y el fútbol. Claro, claro, tal cual. Vamos quiero ir a tu parte de pendejito, de cuando arrancaste con la música. Que, en tu casa tu viejo escuchaba mucha música, ¿cómo fue tu formación? No, no, para nada. Yo vengo de una casa italiana, De inmigrante, criolla, laburador. de inmigrante italiano, calabrés, porque mi papá nació en Calabria y se vino a la Argentina a los 15, cuando era un adolescente, niño. con el sueño de salir ahí de la pobreza italiana, de Calabria, de la guerra, donde mi abuelo fue a pelear ahí al África también, lo mandaron y volvió recontra loco de la guerra. Y entonces mi papá tenía unos parientes acá trabajando ya en la construcción. Y bueno, como la historia de tantos, se tomó un tren de Calabria a Nápoles. Tuve la suerte de estar en esa estación, ya de grande. Fue muy, muy importante para mí haber ido ahí, a ver dónde mi viejo se había tomado un tren con alguien que también se venía para Argentina, digamos, del pueblo de Bonifati, y se tomó un barco y llegó a la Argentina para trabajar, a laburar con 15 años. Solo de el loco obrero. vino, solo. Solo. Mierda. Solo tenía unos parientes y bueno, como la historia de muchos, ¿no? Hay tantos héroes de ese tipo en tu familia, quizás en la mía, en la de muchos, verdaderos héroes de nuestras vidas porque tuvieron una vida distinta a la nuestra, Claro. muy distinta. Pero bueno, la Argentina en esos años era un país que recibía a todo el mundo y era un país de oportunidad, Claro. con sacrificio. Si vos te sacrificabas, podías aspirar a algo mejor. Qué loco, ¿no? Porque yo te escuchaba contar la historia de tu viejo, 15 años que yo, vos tenés hijos ahora, ¿no? Sí. Y cómo nos cambió primero a nosotros, a nuestra generación y después a nuestros hijos. Por ahí, viste, tu hijo tu viejo se vino solo en barco de Italia y vos a tu hijo por ahí no lo dejás tomarse un bondi solo a los 15, ¿viste? Bueno, o sí. estás con cuidado. Y Por querés eso saber digo que tuvimos una vida muy distinta. Claro, Yo pude ir con mi hijo ahí a ese viaje. Yo fui una sola vez al pueblo donde nació mi papá. Y cuando cumplí 50 años, recién ahí, porque mi viejo nunca me llevó, claro. ¿no? Ni de vacaciones, ni a conocer. Mi papá no volvió a su pueblo porque le daba mucha tristeza. Claro, Habrá sido duro salir de ahí total. tan chiquito. Y yo pude ir con mi hijo. Entonces, bueno, es un viaje que se llama de raíces, ¿no? El que pueda hacerlo, se lo recomiendo de corazón que lo haga, porque se va a reencontrar con su sangre y va a poder chequear que esa película que le contaron toda la vida es una película real, que fue real, que existió
Bueno, es la historia de tu humanidad. Totalmente. Entonces, muy lindo viaje, muy lindo conocer Italia, conocer ese pueblo, ir en familia también, muy loco, pero lo que me llevé de eso también cuando volví de ahí fue que me impactó que la Argentina era un país de oportunidades. Claro. Me impactó mucho eso cuando volví. Digo, qué país que recibió a tantos inmigrantes. Total. Y que les dio, trabajando, ¿no? Sacrificándose, les dio la oportunidad de progresar. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo llega la música a vos? ¿O cómo llega a tu...? Y la verdad es que es loco porque yo realmente no tuve influencia musical familiar. Claro. Ni siquiera un hermano más grande, ni un primo que me introdujera a la música. Creo que conecté desde la sensibilidad cuando era chico y ahora que pasó el tiempo pienso que mi mamá me conectó también con la música porque me llevó a una profesora de guitarra en el barrio. Ajá. A hacer como guitarra criolla, me llevó Sí. al conservatorio de música del barrio, todo el barrio, ¿viste? Y pienso que mi mamá Influyó. quería que yo conectara con eso. Ahora lo pienso, ¿no? Y bueno, ya que tocaba la guitarra en el colegio, yo iba a una escuela pública del barrio Saavedra, la República de Costa Rica. Sí. ¿Eh? Sí. ¿La conoces? Mira. Lo que pasa es que en esos momentos donde nosotros éramos más pendejos, eran las escuelas públicas buenas, la gente quería ir. O sea, Era muy buena la escuela. Claro, era realmente muy buena. Realmente mi colegio primario fue muy bueno y era público. Era público. Claro. A mí realmente me formó muy bien como escuela primaria. Y era contundente la escuela. Y bueno, ahí había clases de música también. Claro. Entonces, ahí reclutaban a los pibes que sabían tocar algún instrumento para armar grupos folclóricos para los actos. Actos patrios, claro. Claro, ese. Y bueno, así empecé yo. Ahí, tocando la guitarra, tocando tango, tocando folclore, con pibes de mi edad y con pibes más grandes. Claro. El pibe más grande cuando vos vas al cole es como que lo mirás y querés ser como él, ¿no? Claro. Estás en tercero y querés ser como el de séptimo. Te influencia mucho. Y ahí, en esos ensayos, cuando la profesora de música se iba, un ratito, los pibes cometían la travesura de ponerse a tocar rock argentino. Esa era la travesura de esos chicos. Claro. Qué groso. Porque yo no me puedo olvidar, yo tenía 8 años. Y yo decía, ¿qué están tocando? ¿Vos sentías? Tocaban Sui Generis, Claro. tocaban Almendra. Eso es lo que tocaban como travesura. Claro. ¿Vos sentías que tenías una cierta facilidad al principio con la música? O sea, aún todavía no había llegado a la tecla, que después te voy a preguntar cómo. No sé. Pero sí sentía conexión. Claro. Sentía que... Es que te voy a decir algo, perdóname, que te voy a decir algo que, o sea, mucha gente cuando yo dije que íbamos a hacer la nota con vos, me decía, la onda que tiene el zorro, ¿cómo puede ser que, no sé, y yo pensaba lo mismo, las cosas que haces, la música que escuchás, el buen gusto musical que tenés, lo que hiciste en el soul, que en definitiva era onda, pero toda esa onda viene, yo equivocadamente pensé que venía más desde el cancherismo, y me doy cuenta que con vos viene desde la sensibilidad. Y después de ahí, o sea, primero la sensibilidad y después viene eso. Seguro. Bueno, qué bueno que me lo digas. No, pues, quizás mucha gente no me conoce y piensa que
que todo es de taquito, pero Claro. no es de taquito. Hay sensibilidad, sí, claro. Y viene de ahí, de la infancia, de la conexión con esos pibes. También tengo que decirte que fui un infante que pudo conectar a los 12 años, por ejemplo, con discos que impactaron mucho, ¿no?, en mi cabeza. A los 12, 13 años, con discos como Some Girls de los Rolling Stones, Dynasty de Kiss, digamos, son discos que aparecieron ahí, éramos Claro. chicos, nosotros los llevábamos a los bailes, ¿viste? Claro. Los poníamos en los bailes nuestros. Y No, y aparte tenías en esa edad de génesis, digamos, de todo, tenías esa edad donde eras una esponja de absorber esa música que fue gloriosa. Y nosotros, 13 años, por ejemplo, yo compraba discos. Me acuerdo que trataba de comprar discos importados, porque era como tener un disco importado era como tener, no sé, una Ferrari, ¿viste? Y compraba Genesis, Queen, Deep Purple, Claro. Yes. Los discos de Yes tenían las mejores tapas, No, terrible. todas Dibujos, dibujadas, eran impresionantes. Black Sabbath, Todo. justo que se retiró. Pero claro, lo que me pasó a mí es que yo siempre fui abierto musicalmente. Claro. Nunca me quedé con un palo, nada. Siempre me gustó la música en general, no en particular, ¿no? Siempre la supe apreciar, no sé. A mí me gustaba todo al mismo tiempo. A mí me gustaba Charlie, Spinetta y Papo al mismo tiempo. Claro. Y en esa época no le pasaba a la gente. No. Y a mí No, sí me pasaba. de hecho era si te gusta Papo no te puede gustar No, Charlie. a mí nunca me pasó eso. A mí Claro. siempre me gustó. Claro. Siempre me fascinó. Pero eso en parte no era un poquito generado por los músicos también, o sea que bajaban como una línea de, no sé. Era la gente quizás la Sí. que dividía más la tropa. Después Claro. quizás los músicos se subían A eso. a la Claro. joda esa. Pero por suerte me tocó Compartir con todos. Me tocó compartir con todos y si bien existe el recelo, o algunas veces existía cierto recelo, bueno, siempre que vi a Papo con Charlie La mejor. fue buena onda. Bueno, eso es muy de esa época, ya en esta época no sucede, ¿no? Claro. Por suerte, a mí siempre era algo que me angustiaba, pues yo no entendía por qué la música tiene o proponía divisiones, cuando la división viene de la política, de otros palos. Sí. La música no puede proponer divisiones. No. El que disfruta de la música no puede, para mí no puede proponer divisiones. Claro. Digo yo, esa es una cosa que a mí No, no, me pasó, totalmente. porque a mí siempre, bueno, yo No. escuchaba todo Este- y fui adolescente, o sea, en el orden, de alguna manera, de nuestra cultura, me tocó Serú Girán, Spinetta Jade, Riff. Con eso crecí yo, con eso empecé a ir a los recitales. Claro. Y en el orden internacional, qué sé yo escuchaba el rock progresivo y el punk rock. En el Claro. 78 era Sex Pistols, Clash, The Stooges, Claro. los Ramones. ¿Viste? Era mucha música. Y vos Y yo absorbías todo. chupaba todo, incluso hasta la música negra. Claro. Conocí yo a los 13 años, compré mi primer disco, mis primeros 2 discos de música negra, que Claro. eran uno de Michael Jackson, Off the Wall. Bueno, sí. Off the Wall. Disco previo a Thriller, o sea, Off the Wall, que bestial. es una cosa que... Pero a mí lo que me pasa es que lo sigo escuchando hoy y digo, si esto lo hubiesen hecho hoy sería una absoluta genialidad también, ¿no? es una pieza única. Es increíble. Todo grabado a mano, ¿viste? Con Quincy Jones de productor. Y ese fue Yo me acuerdo que fui a una distribuidora de discos importados con 13 años. Y dije que, no sé cómo le dije al tipo, llévate este. Me dije, mirá,
Claro. Y me llevé Off the Wall, importado. O sea, Sí, sí. bueno, los que curten vinilos sabrán de lo. Ahora me lo compré de nuevo. Y lo Lo puedes... tengo de nuevo. Me lo compré porque es mi propia Sí, historia. sí. No, no. Vivirla de nuevo, digamos. Claro. Tener otra vez Off the Wall importado. Ahí tenías Que 13 porque años. los discos importados realmente, los de pasta venían mejor que los Sonaban nacionales. distinto, obvio. Sonaban mejor y Sí. las tapas eran de mejor calidad. Claro. En eso, Que eso es algo que se perdió también, ¿viste? O sea, en el disco, o yo me acuerdo cuando empezaron, ¿viste? Los CDs, yo me acuerdo de comprarme un disco y abrir y querer leer, ¿viste? Quién tocó en cada tema y la historia de cada tema y el librito y cómo lo grabaron y todo. Y eso ya, ¿viste? Es una cagada porque ya no hay forma hoy no de hay arte. recuperar Claro, eso. el arte El tapa, arte de tapa. hoy ya no es tan pesado como antes. Claro. Pero bueno, Prince decía Sign on the Times. Y Siempre, sí. siempre hay signos de los tiempos. Los tiempos Total. cambian. Total. Siempre van a cambiar. Siempre. Después te quiero preguntar por Prince, porque es un músico que es una bestia y que es apreciado sobre todo, o sea, yo aprendí a apreciarlo, pero por los músicos, o sea, a los músicos, es un músico muy de músicos, ¿no? Pero antes de llegar a eso quiero, Dale. ¿cómo arrancas con la tecla? Porque arrancás con Rapoport. Es lindo, es lindo. Es lindo lo que me pasó. ¿Por qué? Porque en esa época, fines de los 70, principios de los 80, había dos revistas de música en la Argentina que eran muy, muy importantes para la gente que curtía el palo nuestro, que eran la revista Pelo y la revista Expreso Imaginario. Sí. Y yo compraba las dos. O las pedía prestadas cuando leía las notas, había muy buenos reportajes. Y la revista Pelo cada tanto traía un simple, así, Sí. donde era un arreglo que tenían ellos con las grabadoras. Entonces, en el disco había pedacitos de temas que estaban por salir, ¿no? Estrenos de canciones. Bueno, nosotros estábamos recontrapegados con todo eso. Y en la Expreso Imaginario había una página de avisos clasificados donde muchos músicos se ofrecían sus clases. Claro. Los músicos del rock argentino eran profesores de música también, para sobrevivir, para tener otro ingreso, ¿no? No era fácil vivir de la música. Y yo no había estudiado nunca piano. Y estaba leyendo eso y leo Diego Rapoport, da clases de cifrado e improvisación. Veo la característica del teléfono, entonces era en Belgrano. Por la característica me di cuenta dónde era. Entonces me pasó al tipo, no, lo voy a llamar, y lo llamé de una. No sé cómo, lo llamé, me quedaba cerca, me tomaba un bondi hasta Cabildo, caminaba 5 cuadras, 6, y estaba en la clase de piano. Y ahí empecé con Rapoport, que era el pianista de Spinetta Jade, junto a Leo Sujatovich. Previo a Leo, ¿no? O sea, No, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Tenía dos tecladistas, Spinetta Jade. Y sabes que yo tengo una historia re loca con Diego Rapoport, se fue a vivir a Bariloche. Sí, yo soy de Bariloche y viví toda mirá. mi infancia allá. Mirá. Y me acuerdo, tenía un amigo que tenía un hermano más grande, fanático, y me acuerdo que nos llevaba a verlo, viste, a la casa donde ese loco daba clases también. Era cartero, ¿no? Y yo no tenía la más puta idea de Él quién era era. cartero, creo que fue cartero. Sí, no. Se pegó un viaje y se fue a vivir a Bariloche. Sí. Y era muy loco, ¿viste? Ver eso y digo, puta madre, no haber sido un poquito más grande. Yo tengo un poco menos años que vos y digo, no haber sido un poquito más grande para poder, ¿viste? Hablar con el loco y tenerlo ahí. Yo hice clases con él, pero no intimaba con él. Claro. No podía intimar. Había mucha distancia entre... Claro. Era como... Estar con él era impresionante porque era mi acercamiento a Spinetta de alguna manera, ¿no? Claro. Y al que yo escuchaba mucho.
sea, que respetaba tremendamente. Y, y él, o sea, de no tocar nada, tenía un método para enseñar que la verdad que en un año, no sé, incorporé los acordes, a unas escalas, Claro. cómo mover las manos para estar de un acorde al otro. Y, no sé, fue muy bueno como profesor. Bueno, pero, Y eso que yo no era un buen estudiante, o sea, no estaba todo el día tocando. eso te iba a preguntar. No. Pero me enseñó mucho en poco tiempo y la vida me dio una segunda oportunidad con él, con Diego, que ya se había ido a vivir a Bariloche y el flaco Spinetta lo llama para las bandas eternas. Sí, Lo invita. sí. Se viene de Bariloche y vos fíjate lo que es la vida, ¿no? Porque yo tenía un restaurante y el flaco venía mucho a comer a mi último restaurante que fue Bruni, Sí. porque le gustaba el pulpo. ¿No? Y nosotros hacíamos un gran pulpo. Blandito, no chicloso, Como debe rico, como debe ser. Más a la gallega, así, más como no grillado, Claro. o sea, un pulpo más Sí, tradicional, sí. rico. Y el flaco me manda un mensaje, me dice, voy a ir con Diego a comer. Y yo fui a esperarlo. Y me puse nervioso porque volví a ver al profesor de piano con el que no tenía esta cosa de dame un abrazo, ¿no? No, Ponía distancia, digo. claro. Y, y los recibo. ¿Qué hace? Bueno, re cariñoso me recibe, ¿no? Venía de Bariloche. Eh, y el flaco, o sea, los siento, los empiezo a atender yo. En un momento Luis me dice, sentate con nosotros. ¡Wow! Y eso fue un mimo del flaco para mí poder escuchar esa conversación y entre ellos y que Diego le empezó a hablar a Luis de cómo cuando estudiaba, ¿no? Para mí una de las cosas más lindas que me pasó porque pude volver a conectar Claro. con él y estaba el flaco Spinetta adelante, entonces me da mucho. Qué loco con amor el flaco, ¿no? O sea, cómo o Nada, el sea, flaco siempre con esa humanidad, una cosa aparte de la música y del talento y la humanidad, la sencillez, ¿no? La cosa cariñosa, por lo menos conmigo, siempre que me tocó verlo. Y para mí siempre fue ver a alguien elevado. No, nunca lo traté con una cosa terrenal. Siempre lo vi y me pareció pero qué loca superior. tu forma camaleónica de poder ser así, de compartir con Papo, con el flaco, con Charlie. O sea, con Charlie, además de ser músico, Sí, él fuiste muy amigo. O sea, sí, muy compinche. claro. O sea, no. Igual no quiero llegar, o sea, Sí, podemos hablar 5 horas y media. sí. ¿Cómo de repente de ser un mal alumno, como decís vos, pero digamos, sacado adelante por Diego Rapoport con mucho talento, llegás a Suéter? O sea, muy rápido llegás, Sí, ¿no? muy rápido. Qué bueno. Ahí es donde está la mano del señor. ¿Qué sé yo? El barrio. Villa Urquiza, Estación Drago. Ahí vivía el Pato Loza, que era el baterista de Suéter. Por ahí. De un amigo, un tal Yanni, que era un violero del barrio. En mi barrio no había mucha música. Ok. No era un barrio rockero. Pero este Yanni tocaba la guitarra. Había dos guitarristas buenos, Yanni y Abel. Abel que hoy es peluquero. El negro Abel. ¿Lo seguís viendo? Sí. Qué grande. A veces
pasaba por la peluquería de Abel, que era, cuando yo era pibe, era un ídolo. Sabía tocar Escalera al Cielo. Claro, ya está. ¿Entendés lo que te digo? Creo que él me enseñó Escalera al Cielo a mí. Imagínate lo que... Ojalá que lo estés viendo, Abel, porque siempre te admiré. Y entonces, Gianni, yo tenía una guitarra, una Les Paul, pero no era Gibson, era una segunda marca. La tenía, y Gianni un día viene y me la pide, y vine con el Pato Loza, que era el baterista de... Vine, pasa por mi casa, y yo tenía un Fender Rhodes. Un piano Fender Rhodes. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en un Fender Rhodes con Rapoport. Claro. Entonces yo iba a la calle Talcahuano, acá en Buenos Aires, a las casas de música, y un día veo un Fender Rhodes, que lo vendían. Lo vendían barato. Esos pianos en un momento se depreciaron mucho de precio. No los quería nadie, porque ya empezaba la era de los sintes, Claro. de los teclados. Entonces las momias pierden valor, Claro. perdieron. Era un mueble. Después vuelven a tener valor, Claro. porque pasan los años y se revalorizan. Y bueno, mi abuela y mi mamá me ayudan y me clavo un Fender Rhodes. Lo tenía en el garage y pasa este Pato Loza, querido, el batero de Suéter. Me dice, ¿vos tocás? Sí, yo estoy estudiando con Rapoport. Bueno, nos vemos. Yo acaba de venir al show de Suéter. Tenía 18 años, 17. Y tenía un garage. Importante. Entonces, estos músicos de Suéter, aparte de dar clases, también tocaban, esto es buenísimo, porque tocaban en grupos de fiestas. Ok. Para tener salida laboral, para juntar plata. No sé cómo, me dicen, che, ¿podés hacer un cambio? Cambio es ir a reemplazar a un músico. Bueno, ¿y cómo es el laburo? No sé. No, vení, son unos temas, era música judía. Era un grupo de fiestas donde tocaban los músicos de Suéter. Al mismo tiempo que hacían. Y bueno, digo, pero yo necesito ensayar, no sé. Entonces les ofrezco mi garage. Y bueno, cubro a uno, llamaba René Greco, que era el tecladista de Suéter, que tenía uno de los teclados más impresionantes de la época, que era el Emulator, que era un sampler carísimo, famoso. Para ubicarlo, el Emulator, por ejemplo, está en Clicks Modernos, en el tema Estoy Verde. Claro. Bueno, esos son samplers, ¿no? Perfecto. Bueno, con Soda usamos el Emulator también en Nada Personal. Y bueno, empecé a tocar en estos grupos de... En realidad duré una fecha nada más en el grupo, porque me echaron en el primer show. ¿Por qué? Pues llegué, no entendía la onda, que había que ir vestido de negro. Claro. No entendí. Y el dueño del grupo me echó. Pero bueno, después de eso, René Greco un día no podía ir a un show de Suéter en Córdoba y me dijeron, ¿querés hacer el cambio? Y hice el cambio, ensayé con los suéteres en mi casa, en el garage, me pasaron los temas y así empecé. Así empecé. Así, crudamente así. Me pasaron los temas. Era la época de Mamá planchaba en la camisa y de Amanece en la ruta. Claro. Que fue, digamos, la época más fuerte de Suéter. Obvio. Y bueno, y ahí arranqué. Fui a Córdoba y el primer show fue en una discoteca en Berazategui y el segundo en Córdoba. Y
no entendía nada. Tenía 18, todavía estaba en el colegio. Estaba en la secundaria. ¿Y tus viejos te copaban? O sea, no tenían... Sí, no, sí. Siempre Yo bancaron, tuve se apoyo apoyaron. de mi mamá siempre. Mi viejo quería que yo fue... En realidad yo ese año ya estaba manejando un camión que tenía mi papá para comprar materiales de la construcción. Manejaba el camión a las Mirá. 7 de la mañana, me levantaba, me iba a buscar materiales. Un camión Chevrolet que no frenaba, tenía la particularidad de no frenar. Boludez. Se frenaba con los cambios. ¿Eh? Ibas haciendo rebajes. Con rebaje, sí. Claro. Frenaba con rebaje. Todavía sueño a veces que no puedo frenar. Bueno, y estás ahí un tiempito en Suéter y cómo llega Soda a tu vida. Porque Suéter y muchas bandas del circuito de Buenos Aires en esos años tocaban en los pubs, Claro, los bares. Acá había un circuito de bares, donde el rock argentino sonaba en los bares, claro. se tocaba en los bares. Hoy está todo agrandado, hoy, ¿no? La banda que no toca en el Movistar Arena no Claro. existe, dicen, ¿no? Sí, Pero antes no era así. Yo te he tocado mucho en el Stud Free Pub, en la Avenida Libertador y Pampa, Sí, y tocaba mucho en la Esquina del Sol, en Gurruchaga y Guatemala. sí. Hoy es una pizzería. Hoy es una pizzería. Y enfrente hay una parrilla muy conocida. Sí, Bueno, se llamaba La Esquina del Sol. Y una noche, bueno, un boliche donde tocaban Suéter, Los Abuelos de la Nada, Hit, Los Redonditos, claro. Virus, no sé, tocaban todos. Había una... ¿no? Los Twist, pará, que era la banda importante, ¿no? Y Charlie no tenía un seudónimo, o sea, no tocaba como Charlie, puede ser. No, Charlie cuando tenía ganas de tocar Sí, y quería tocar, anunciaba una fecha como Giovanni y los de plástico. Ahí. Y tocaba, pero se corría la bola y Claro. explotaba. Bueno, y una noche estaba tocando ahí, había intervalo. O sea, ¿no? En esos bares se hacían intervalos para que la gente consuma. consuma. Y salgo a la puerta y había dos pibes raros, vestidos de una manera muy extraña. Yo, claro, yo tenía un teclado, yo había vendido mi Fender Rhodes para tocar en Suéter. Me había comprado un sinte, de los primeros sintes con MIDI, era toda la época esa, donde aparecía el MIDI. Y, che, qué bueno tu teclado. Nosotros tenemos una banda. ¿Cómo se llaman? Soda Stereo. Ah, ensayamos en el barrio River. ¿No querrás venir mañana al ensayo? Y probamos, nos gustaría, hicimos un disco, pero estamos buscando un tecladista. Y bueno, voy. Yo era nuevo, a mí me copaba para mí era todo nuevo. Y me presenté ahí en la sala de la calle Victorino de la Plaza, en el barrio River, era la casa de Charlie Alberti, el baterista. Me atendió la madre, pregunté por él, no estaba, digo, ¿está Z? No sé, me llamaron para que venga. Me dijo, pasá, subí que está el otro. Y subí la escalera y ahí sentía un pibe practicando con la guitarra y la cámara de eco. Hola, soy Fabián, porque no me decían ni zorro ahí Claro. todavía. Y me dice, hola, soy Gustavo Cerati. Armá acá y nos quedamos tocando un rato ahí solo y después vinieron los otros dos. Me pasaron 2 o 3 temas y empecé ahí con Soda. Tocaba, en los shows de Soda tocaba 2 o 3 temas invitados nada más. Mirá. Pero a vos arrancaste en nada personal. No, antes del primer disco yo tocaba, yo era invitado, era como un músico invitado y iba y tocaba 3 o 4 temas hasta que un día también tocaba en Suéter. Y a veces no podía ir con Soda porque tocaba con Suéter. Y un día Gustavo me encaró y me dijo, che, la verdad que queremos que toques en todos los shows, sumate a nosotros, te vamos a dar el lugar de músico invitado y qué sé yo, bueno. Y la verdad es que
eran más de mi edad. Claro. Los suéteres eran, yo era muy chico. Claro. Y me dio que me iba a meter en algo que me iba a nutrir, que me iba a dar a mí otro vuelo quizás, o otra onda nueva. Y bueno, hablé con los suéteres, les agradezco eternamente la oportunidad, porque la verdad que se los debo a ellos. Y me fui a tocar un Soda. Y yo sé que no lo vas a decir vos, pero o sea, hay una parte que es súper reconocible y que influenciaste un montón con tu teclado en Soda, ¿no? O sea, hay un montón de temas que tienen tu impronta muy marcada. Nunca se dio ser un miembro formal, digamos, vos decías recién te daban el lugar como de músico invitado, pero vos también participabas de composiciones y de lo que cuando grababan los discos y eso. Nunca se Sí. dio de... Sí, en las grabaciones de Nada Personal y en Signos, sí. Bueno, yo metía lo que más o menos me dejaban meter, Claro. pero metía arreglos y bueno, algunos quedaron y son muy característicos los Claro. temas. Pero nunca hubo realmente una charla para hacer ¿no? Che, unite, somos 4. Claro, Nunca se permitieron eso tampoco. De alguna manera siempre quisieron mantener al trío inicial. claro. Y bueno, yo me di cuenta, yo sabía, me daba cuenta de eso, no cambiábamos, o sea, no cambiaba la onda con respecto a eso. Claro. Pero sí, en los discos éramos más 4 que 3. Claro. Pero quizás en vivo y en el negocio no. Entonces, y bueno, en un momento que, viste, se a puso veces- incómodo porque yo también decía, yo me sentía, o sea, estás hace 2 años en un grupo, hay un ascenso meteórico también que tuvo la banda, hizo muchas giras, salió al exterior, todo, Claro. pero y bueno, no iba a pasar y al mismo tiempo Charlie estaba por una banda nueva. Entonces, Pará. Primero, o sea, vos estás en Soda, ¿cómo lo conoces a Charlie? ¿Cómo te acordás la primera vez que lo viste? O sea, ¿cómo que tú... No que lo viste como fan, que lo viste como... Charlie produjo un disco de Suéter, Claro. se llama 20 caras bonitas. Sí. Y venía al estudio y ahí hay 2 temas míos también con Miguel Zabaleta, pero Charlie a mí no me registraba. Claro. No me daba cabida. Cuando yo tocaba. No. Me tenía muy corto, muy largo. Claro. Sí, muy corto y largo. Y Claro, encima con Soda Stereo encima subió. eras el tecladista. No me daba cabida, no era amigo yo. No tenía esa. Charlie subió de invitado. No, de invitado. Subió una vez en un show que nosotros hicimos con Soda Stereo en La Falda. Sí. Subió a tocar con Soda. Charlie los definía como esos raros peinados nuevos, ¿no? Claro. A Soda y a un montón de modernos que Sí. irrumpían en la escena. Y subió, viene al teclado, se correte. Obvio. Pase por Me acá. corro. Pero me quedé con la última octava ahí yo quería también estar al lado de él. Era realmente una figura para mí tremenda. Me intimidaba también, porque al no tener confianza es fuerte, ¿viste? Toda la historia, toda la adolescencia. Y en una fiesta de esas de los 80 estaba Charlie una noche. Nosotros íbamos a muchas fiestas con los Soda en Buenos Aires. Y lo encaré, le dije, che, yo quiero tocar con vos. Pero asustado fui, nervioso. Pero dije, yo le digo. Esta es mi oportunidad. Y me miró, me dijo, ok, yo te aviso cualquier cosa. Y bueno, más adelante, yo era amigo de Fernando Zamalea, que era el baterista de Fricción, también Claro. ligado a Cerati, ¿no? Baterista de Clap.
Yo iba a ver mucho, yo iba a ver a Clap porque tocaban, yo lo iba a ver cuando era pibe a un pub de Belgrano R que tocaba Clap y, y Sama me empieza a agitar, están grabando parte de La Religión y me empieza a mostrar los demos de lo que estaba grabando con Charlie y era tremendo. Yo me volvía loco, o sea, digo, no, dale, dale, y decía, dale, dale, yo le decía a Charlie. Y yo me empecé a maquinar que podía ser. Claro. No estaba seguro, pero. Y que bueno, me iba de Soda y que me quedaba bien también salir. Porque si no ibas. No maduraba la historia con No, Soda. claro. Estaba tan incómodo con esto del cuarto Soda, que sí, que no. Sí, Que sí, sí. ah, Sí, y te ibas era una boludez te ibas todo. como a un mundo mejor. No, no, era una oportunidad tremenda. Y entonces, Era para mí era como tocar el cielo realmente con las manos. obvio. Realmente con. Y bueno, un día yo toqué por última vez con Soda en Viña del Mar, en Chile. Ya no daba para más. Habíamos tenido un problema muy, muy difícil, que fue un robo de instrumentos que nos hicieron. Después de un show donde yo perdí todo. Fue muy difícil recuperarme de eso. Fue muy difícil. Yo tenía hasta cosas que me prestaba a mí Andrés Calamaro para tocar con Soda y se lo tuve que reponer y fue muy difícil. Uf, Fue muy difícil. Y al querido Andrés, que con mucho cariño me prestaba, lamentablemente me robaron a mí el Roland Juno 60 de él, con el que había grabado 1000 horas, no. ¿no? O sea, varios temas. Para mí fue un dolor muy grande porque me sacaron mis cosas y las de él también. Claro. Y Sí, no solo fue por fue un bajonazo. Nos robaron un camión después de un show en Ramos Mejía. pero aparte como Siempre supimos quién fue también. no, ¿Quién es? ahora me contás, pero como decís vos, o sea, no solo es el valor económico, es el valor sentimental de esos No, no, y el instrumentos. gesto de que alguien te presta, porque viste, yo también andaba mucho gracias a Suéter, lo conocí a Andrés y la conocí a Andy Charmiaski, que era su mujer, y Claro. siempre iba a la casa, y me recontra recibían bien, y me daban un lugar ahí entre tantos monstruos sagrados. Sí. Hay una foto ahí circulando donde yo soy muy chiquito y estoy entre todos esos monstruos. Y bueno, entonces salí de Soda y recibí un llamado en abril del 87 donde me tenía que presentar en la casa de Charlie para tocar. Una tarde En Coronel de Díaz. abril, sí, en Coronel Díaz, sí. Me llamó Fernando Zamalea el domingo a las 11 de la mañana, me dijo, o a las 12 me dijo, sorry, hoy a las 6, a las 5 anda para Coronel Díaz. ¿Cuánto Y tiempo, bueno, pero cuánto tiempo pasó desde que escuchaste los demos que te hizo escuchar Sama hasta que... más o menos de febrero a abril, 2 Ok. meses. Estaban grabando en Brasil, Sí, en New York, parte de la región. Yo escuché todos los temas antes. Y me ilusioné mucho y se me dio. O sea, se me dio el sueño. Y bueno, fui a la casa de Charlie, muy nervioso. Toqué el timbre. Me atendió Quebracho, su asistente de esa época. Me dijo, ¿qué haces? Así con esa cosa de plomo duro, ¿no? El plomo duro del rock. Sentate y esperá. Esperé como 2 horas hasta que Charlie apareció, recién bañadito ahí. ¿Qué haces? Y había un teclado en el piso sin enchufar, sin escuchar. Me dijo, vamos a tocar Demoliendo Teles. Me enseñó a poner la mano con el acorde este clásico de él, de cuartas, y sin audio, o sea, tuve que memorizar un poco ¿qué es eso? Salimos a tocar en Barrancas.
en honor a la democracia que estaba en riesgo por el episodio Cara Pintada del 87. Y a la semana, después de ahí, nos fuimos y no se habló más nada. Y yo no sabía, así que y a la semana me llamaron y me dijeron, vení para la sala de la calle Humboldt. Y empezamos a ensayar parte de la región, Charly, Zamalea y yo, los tres. Y después se sumaron los demás. El Negro García López, Fernando Lupano y Alfie Martins en los teclados amplios. Y ahí empezamos. Fue tremendo. Fue lo mejor que me pasó en la vida, o sea, la verdad, siempre lo digo. Para mí fue lo mejor. Vos imaginate para mí ya tocar con Charly en el barrio, lo que fue. Mis amigos del barrio estaban locos, no podían creer. Para mí fue realmente tocar el cielo con las manos. Sí, porque encima, para absolutamente cualquiera, pero para un tecladista encima que Charly te enseñe, digamos, o sea, me imagino que te eleva a otro, o sea, te volviste otra dimensión de música. Te devela secretos de cómo usar algunos teclados, pero también a mí lo que más yo quería que me devele el secreto de cómo tocar las canciones. Claro. Las posiciones de las manos. Y era ver un genio, ¿no? Y ahí yo hice mi verdadero curso de música también, ¿no? La iniciación la hice con Rapoport, pero Charly, cuando empecé a ver las inversiones, los bajos invertidos, los acordes, ¿no? El do menor con bajo en mi bemol, ¿no? ¿Viste? Unas cosas que vos decís, yo como componía, ¿no? El hilo conductor de su composición también, un hilo conductor que hay en la música. Sí. Descubrir eso. Sí, después poder y después con esa información poder también volver a escuchar todas las canciones y poder intuir ya teniendo esa información como, ¿no? Porque uno a veces dice, no, este acorde es así, pero no es así. A veces hay una nota que hace la diferencia. Claro. Una sola nota. Claro, y vas entendiendo lo vas a escuchar, son sutilezas muy profundas de la armonía y de la cosa que, bueno, sí, nos enseñó todo y la verdad que, sobre todo, el lugar que nos daba cada uno, ¿ves? De la banda. Siempre nos dio un lugar para ser un personaje ahí. Claro. Nunca nos opacó, siempre nos puso hasta luces en el escenario, nos dio un lugar. Sí, sí. Un genio absoluto, ¿no? Es lo más cerca de haber laburado un genio, me imagino, ¿no? El mejor jefe que puedes tener, como dije yo siempre, el mejor. En todo sentido. Y sí, realmente sí, porque nos llevaba siempre con él. O sea, no hacía rancho aparte. Siempre nos llevaba con él. Al hotel con él, 5 estrellas. Muy común que la estrella vaya a un hotel de 5 claro. y los músicos vayan a un 3 estrellas. Claro. La producción, los managers, los costos, ¿no? No, la banda conmigo. Yo eso lo aprendí de él. Cuando te elegía como tu banda, te defendía a muerte. Claro. Te hacía sentir partícipe. Y era bastante generoso económicamente también, ¿no? También. Del mercado, seguro el mejor. ¿Ah, sí? Seguro. Mirá. Sí, sí. Del mercado, seguro. Es un tema tabú. Es un tema tabú, siempre. Siempre lo fue. Mirá. ¿No? No se habla esto, tampoco hay que hablarlo, pero digo, es un tema tabú y difícil de negociar con los productores. Claro. Pero con él siempre me sentí bien pago, digo, ¿no? Y bien tratado. Claro. Bien tratado. ¿Te acordás algún momento que digas, este tipo es me imagino que 1000 momentos, pero un genio absoluto, o sea, momentos, no sé, o musicales, o a mí o sea, Charly me vuelve absolutamente loco, no solo por su música, sino por esa capacidad de respuesta, ¿viste? De ser rápido, no sé, ¿viste? 15.000 cosas que te cuentan que decís, ¿cómo puede ser tan, o sea, sí. ¿viste? Tener esa cabeza, por favor. Tipo que estaba a 1000 también, ¿no? Rápido como... Claro.
Pero naturalmente rápido. Pero una velocidad. Naturalmente rápido. Naturalmente rápido. Te Divertido. Te digo que una de las cosas que siempre pasó fue el humor también, ¿no? Claro. Mucho humor todo el tiempo. Pará, Salvo en situaciones donde a nosotros nos tuvo, en la primera banda nos tuvo un mes ensayando todos los días, full. y no se jodía. Y no se jodió. Ahí no se jodió. Claro. Pero también estábamos, yo no tenía la confianza que tuve con los años. Claro. Entonces todos estábamos tipo, pero nos tuvo Ahí. entrenando. Ahí, Para sacar el trabajo adelante, digo, de ir al show con él. El show se lo cargaba él, obvio. Sí. Se lo cargaba él, ¿no? Su personalidad, su manera de tocar, su potencia, su misma música. Sí, el manejo. Pero había que seguirlo. El manejo del te escenario. miraba y... Sí. Claro. Fue muy lindo, fue muy lindo. De ¿Cómo? lo mejor, yo digo que... De lo mejor que me pasó. Obviamente que yo viví otras situaciones musicales muy lindas también. Con todo lo que hablamos. Suéter, Soda y después con Los Ratones. Sí, obvio. Que es otro capítulo Aparte. hermoso. Pero, viste, con Charlie es como... Te sentís cuidado, muy cuidado. Sí. Yo por lo menos me sentí muy cuidado. ¿Cómo te acordás el momento en que pasaste de ser un músico tímido y que de a poquito empezaste a tomar confianza con él a convertirse en amigo? Pues, digamos, en definitiva eran ¿Por qué? amigos. Pero eso pasó porque también él, no sé, conmigo ya, cuando yo entré a la banda, a los 10 días ya me dijo, vamos a New York, vos venís conmigo. Y me llevó de asistente. Y sí, fue así. Y bueno, y yo lo aproveché. Para mí, Sí, todavía si me conectás con eso, me emociono porque realmente era muy pendejo. no, está bien, pero es un Y- personaje que hay que saber jugar también, ¿eh? O sea, no cualquiera juega como juega. O sea, tenés que saber hasta dónde llegar, cómo tratarlo. O sea, hay que tener una inteligencia para eso. Bueno, quizás, no sé, mi personalidad que es de sumar, Claro. no de restar, o es Positividad. de ubicarse, de adaptarse. Bueno, qué sé yo, también quizás como yo trabajé de adolescente en otras cosas, no sé, Claro. digo, era servicial, me pedía algo y lo iba a buscar, no sé, capaz que Claro, él encontró en mí también esa onda y yo estaba contento también. Estaba contento de estar ahí. Imagínate lo que es tener 20 años y estar en Nueva York con él, dando vueltas por ahí, aprendiendo, porque yo siempre me lo tomé como un aprendizaje. Claro. Nunca lo di por hecho, ¿viste? Siempre Claro. fue un aprendizaje. Cualquier cosa que hacíamos, donde íbamos. Yo también me acuerdo, no sé, una vez lo acompañé a la Sony de Nueva York a charlar con un directivo y entré a la charla y escuchaba eso, cómo charlaba el directivo con él. Bueno, mira, quiero grabar el próximo disco, quiero esto, Y era todo un aprendizaje, todo aprendizaje. ¿Es un tipo amable, Charlie? O sea, ponele, va a un bar. Ibas a un bar con él en New York. Acá no puede ir, pero en New York, ponele, donde digamos, por ahí era más. Sí. ¿Cómo tratan a los mozos en su vida a vida? No, bien. No, tranquilo. Acá, bueno. Por supuesto que siempre estuvo demasiado observado. Claro, En Nueva York me acuerdo, el primer viaje, yo me volvía loco porque él caminaba por la Quinta Avenida y lo saludaba mucha gente claro. que era latina, Claro. no la americana. Toda una vida compartida con Charlie, muchos años. Vos contaste la historia de cuando fue Diego, que creo que fue. Yo esta historia me la imagino del Soul, no sé si fue así. Y fue con Claudia y estaba Charlie, y Claudia se lo quería llevar a Diego. Sí, eso es viral. Pero ahora no se pueden contar ahí anécdotas con Diego porque te critican después. No, Te dicen que, ¿cómo se llama el personaje de sí, el de Capusotto que cuenta cosas de Diego. Bueno, importa. Dios mío? ¿Eh? Pero digo, o sea, que yo
Yo tengo una anécdota contigo y la voy a contar toda mi vida, así que no importa. No, pero- Es así. No, me causa gracia que te quieran... ¿Qué vas a hacer si tenés anécdota contigo? ¿No la vas a contar? Pero Si pará. te la piden que la cuenten. Pero pará, parte de Dios eso, mío. parte de eso no es la gilada de las redes, el anonimato de las redes, el boludo que no tuvo nada. Bueno, pero viste, qué sé yo. Bueno, No, a la gilada ni cabida, dicen. A la Pero gilada bueno, ni cabida. pero viste, vos decís, la puta madre. ¿Qué lo parió? Hay que, cuesta. ¿eh? Cuesta. ¿Qué lo parió? ¿Qué haría Porque, Charlie, ponele? Nah, Charlie no me importa nada. Le chupa un huevo. Por eso puede, pero si aparte, si las tenés, si te pasó, ¿qué vas a hacer? Obvio. ¿Qué querés? ¿Me la pedís que te la cuente? Bueno, la cuento, pero digo, no, pero me impacta, a esta altura me impacta, o sea, nosotros siempre defendemos, ¿no? La libertad de expresión, Total. pero no la libertad de agresión. Yo no. Claro. Para mí la libertad de agresión no va para nada, en ningún aspecto. Y así está el mundo, ¿no? Sí. Por la libertad de agresión. Allí Y está, aparte- allí está la mala vibra. Y Por la aparte libertad de es una cagada porque la libertad, o sea, viste que eso es como pendular. Primero viene la libertad de expresión, se van al carajo diciendo cualquier cosa, entonces después para acallar esa libertad de expresión viene una no sé, represión o lo que sea, y viste, y vuelve, Sí, ¿no? bueno, Es una eso cagada no encontrar un equilibrio y decir, dale, boludo. Hay muchas estrategias, digo. Una es no darle importancia realmente, porque no la tiene, pero llama la atención la libertad. Yo no, digamos, no comulgo con la libertad de agresión. No me gusta la agresión. No, Ni de mí hacia los demás, No. ni de los demás no me gusta para nada. Me gustaría combatirla. claro. Digitalmente. Total, total. Digitalmente me gustaría combatir, pero bueno. Sí, gracias a Charlie tuvimos un acercamiento también con Diego, en muchas ocasiones. Encima de eso, ¿no? Digamos, encima de toda la música y todo eso, el premio de haber sido contemporáneos de Diego. Claro. Sí, me imagino que, o sea, obviamente vamos a hablar de Diego, pero hay un montón de otros personajes que también se acercaron, músicos, no sé. Vos tenés esos amigos, los Stones, qué sé yo. ¿Cómo mierda? No, es eso? amigos no soy de los Bueno, Stones, o sea, te pero conocen, los conocí. Y saben quién sos, o sea. No. Bueno, puede ser. Alguno de los Stones puede ser. Bien. Gracias a Bernard Fowler, Gracias a Bernard Fowler, ¿no? Al corista. Sí, gracias a eso. Obvio. También, y bueno, vos fíjate, Bernard Fowler la primera vez que vino con los Stones, Sí. ¿cuál era el disco? ¿Steel Wheels? No, me parece que es más acá. ¿Cuál? Porque la primera vez que los vinieron fue en el 98. No, Sí. 98. ¿Y cuál era el disco? Oh, ¿Steel Wheels o no? para mí es más acá. Después vi Porque era el de León, ¿te acordás que tenía el. Ah, no, No, para no, esa fue sí. la segunda. Después Voodoo Lounge. Bueno, a Fowler le dicen, a Bernard pregunta dónde tengo que ir, y le dicen, anda al Sol Café. Sí. Yo había ido con Charlie a ver a los Stones a Filadelfia, al primer concierto de la gira, después de cuánto hacía años que no tocaban los Stones. Bueno, a Charlie lo invita el Sí de Clarín, el suplemento joven, Sí. le dan el pasaje y Charlie dice, yo voy con Zorrito, me lo llevo. Y le dan 2 pasajes, nos dan 2 pasajes a New York y las acreditaciones para ir al primer show de la gira en Filadelfia. Y bueno, entonces, y los 2 pasajes de New York a Filadelfia en el tren, en el Amtrak. Mirá. El tren, el que sale del Madison Square Garden. Sí. Bueno, y a la hora de ir, Charlie me dijo, nada, estoy cansado, andá vos, después voy. Y fui yo solo hasta Filadelfia, No. me acredité y lo esperé a Charlie en la estación con la credencial y todo y fuimos al primer show. Entonces yo sabía quién era Bernard Fowler. Y cuando estaba en el Soul, aparece Bernard, digo,
hey man, my man, me dice, my man. Y ahí hicimos la amistad. Y después con los años me dio la oportunidad de tocar con él, cuando Claro, vine varias acá. veces, Ahora, ¿no? ahora está por venir de nuevo. Mirá, Y vamos a tocar otro curso de música intensivo, claro, tremendo. claro. Ya con el bajo, Una bestia ya total. con el bajo. Una bestia, lo que canta, lo que sabe, cómo exige también. Claro, me imagino. Exige, sí, exige. Y sí, pero eso también. A mí la anécdota que, volviendo a lo que decías, igual es más de Charlie que de Diego. Porque es la que Claudia se lo quería llevar a Diego y Charlie le dice, déjalo, Claudia, quédate Dejalo, tranquila. andá tranquila, que se queda conmigo. Eso es espectacular, es espectacular. Se lo dijo de corazón. No, pero no me cabe la menor duda que se lo No, dijo de verdad. se lo dijo de verdad. Como es Charlie, protector, tipo que puede cuidarte una Claro, noche claro. de muchas situaciones, ¿no? Porque es una leyenda, una autoridad en sí mismo. Y, bueno, y ella se lo quería llevar porque, bueno, para que se hacía tarde. Claro, Y eso pasó. Lo que pasa es que se viralizó. Hoy resulta que todo lo que se viraliza es, ¿no? Se pone muy hit, de alguna Claro. manera, ¿no? sí. En lo digital Pero se viraliza igual y se pone. eso a mí lo que me pasa es, a mí me chupa un huevo, me causa gracia cada vez que te vi contándolo, cada vez que me imaginé la situación, porque encima, como te digo, yo iba un montón al sol, entonces me imagino el Y bueno, lugar, es un me imagino, yo digo que es el malentendido más grosso de la historia. Claro, pero Porque claro. ella está diciendo, vamos, Diego en el medio. vamos, Diego. Era el cumpleaños. Vamos. Y Diego no se quería. Decía, estoy con los muchachos. Los muchachos eran Charlie, Guillote, Juanse. Era así. Y él ya le dice, yo no te quiero dejar acá, dale que no te quiero dejar acá solo. Yo te estoy cuidando. Y entonces Charlie, con todo corazón, humanamente, de verdad, como buen amigo que es, se dio vuelta y le dijo, anda tranquila que se queda conmigo. Es espectacular. Es espectacular. No, pero ese no es el remate de la anécdota. Entonces, Claudia se va. Y Diego lo mira a Charlie y le dice, uy, sí, Charlie se va a quedar re tranquilo. O sea que la anécdota tiene muchos tiene muchos puntos. muchos vericuetos. Muchos puntos. Y de repente te colgás el bajo. O sea, vos ya tocabas, obviamente, o sea, me imagino. O sea, no es que un día dije, yo me colgo el bajo y arranco a tocar con los ratones. O sea, ¿Por qué no? ¿Cómo pasó? Eso pasó en los ensayos, cuando el bajista dejaba el bajo, yo trataba de agarrar unas zapadas. sí. Empecé así. Y un día, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que agarro el bajo, pero sé que Juanse siempre me llamó para tocar el bajo en las zapadas. Claro. Las primeras que hice fueron con Papo, él y Black Amaya. De ahí salió un disco, se llama Juanito y el Carposaurio, que lo grabamos en el Cielito. Y tocábamos en la Federación de Box, mucho. Se llenaba de gente, eran zapadas de rock and roll y blues. Un absoluto flash. Y ese fue el antecedente para que después, cuando yo dejé de tocar con Charlie en el 95, después del Unplugged, un día me llama Juanse. Yo no estaba tocando, estaba trabajando en el Soul. Y me dice, mañana a las 5 tenés que estar en la sala. Ni me preguntó si quería tocar. Claro. Me dijo, te esperamos mañana en la sala para ser el nuevo bajista de Los Ratones. Porque Memi se había ido. Se había ido Pablo. Y fui. Y me recontra gustó. La verdad que me recontra gustó ser bajista de Los Ratones por un tiempo. Fue muy divertido. Tocar rock and roll. Te iba a Tocar decir, rock and roll alguna es vez muy, te escuché es a muy vos, lindo. a vos te escuché decir eso. Una vez te escuché decir eso, de que decías
que ser bajista de una banda de rock o sea, es un deleite, ¿no? Muy divertido. ¿Por qué? Pero también, viste, yo tenía mucha comunión con Juanse en el escenario, ¿no? Fui muy compinche también de él. Claro. Fuimos. Era una... Aparte de seguirlo a Roy, que es un reloj. La máquina. Y bueno, con la leyenda de Sarcófago. Lo que pasa que fue como un premio para mí, porque yo era muy fan de los Ratones. Cuando los Ratones no eran tan valorados como fueron después. Yo siempre los seguí. Claro. Ellos lo sabían bien. Yo iba siempre a los camarines. Me gustaba mucho curtir con ellos. Claro. Son de Devoto, yo soy de Urquiza, una banda de barrio. Claro. Todo el tiempo rock and rolleando y mucho humor también, ¿no? Claro. Nos reíamos mucho. ¿No? Sí, humor parecido además. Un humor muy grosso. Claro. Mucha risa por aquí, como dice la canción. Claro. Mucha risa por aquí. Y bueno, me dieron esa oportunidad y traté de aprovecharla. Fui a tocar por primera vez con ellos en obras y tuve un... Digo, ¿cómo me va a recibir la gente? Porque Claro. cuando suplantás a un miembro no es fácil. No. Yo encima no era bajista, pero había tocado mucho con Juan Papo. Claro. Y la verdad que la gente paranoica me súper abrió el corazón y sentí un alivio, ¿viste? Cuando entré sentí un alivio porque no estaba reemplazando a Mimi, que era el bajista original. Claro. Y era un desafío. Total. Y salió bien. Salió bueno, hicimos discos, hicimos muchos hits juntos, tocamos por todos lados, nos cagamos de risa muchísimo. Fue Qué muy loco, bueno. porque yo me imagino en tu posición, estaba por salir a tocar y yo soy el Sorry. Vengo de tocar con Soda, con Charlie. No, pero no contaba No eso. te pasa eso. Eso no contaba Claro. para tocar el bajo, Claro. para mí. No, fue un desafío. Porque si la gente no te acepta es difícil, ¿no? Totalmente. Porque la gente, digo, la audiencia es parte de esto. Acá se habla siempre de los artistas, pero todo esto sin audiencia, No. que estés celebrándote y compartiendo la onda, No existe. no existe. Entonces, yo tengo mucho respeto a la gente, mucho respeto al que compra una entrada y hace un esfuerzo para acompañarte, para celebrarte, que te hace sentir que sos importante en su cultura, ¿viste? Claro. Y fueron muy lindos años, la verdad que Total. hicimos mucho y pudimos mezclar también el rock un poco con la gloria argentina, la argentinidad, con Diego, Claro. Para Siempre Diego. Y Claro, despedida de Diego, la bombonera. tocar en el programa de él también. Claro. En la noche del 10 tocamos nosotros. ¿Cómo estaba el Diego ahí aparte? Estaba impecable. Nosotros tocamos ahí. Tocamos con la Versuit, con los Piojos o con no me acuerdo, los Piojos. Las tres bandas en una tremendo. Claro. Y en la despedida tocamos en el medio de la cancha, en la Boca. Sí. Ah, Sabes que yo en esa época, en la época que salía la noche del 10, recién me acababa de separar y todos los domingos terminaba llorando, porque te acordás que era, viste, o sea, pasaba por un montón de estadios, pero sobre todo había mucho, viste, digamos, del Diego llevándote a fibras, viste, que tocaba desde sentimentales hasta gloriosas, hasta musicales, y él lo llevaba como si hubiese conducido un programa toda la vida, el loco. Fue un desafío para él, porque no era conductor de televisión. No. No, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Fue un momento brillante. Imagínate, claro, para nosotros era juntar todo. Se juntaba todo. Claro, Era muy arriba realmente. claro. Y ahora Maradona no era un jugador de fútbol, era otra cosa. No, trascendió a eso, era como era un imán. ¿Sabes lo que era un imán? a mí me pasó- Era un imán. Era impresionante. Diego, aparte abrió el juego para nosotros, ¿viste? Claro. Nos daba cabida, ¿viste? Nos invitaba a los cumpleaños, nos dejaba pertenecer un poco. A mí me pasó, no me importa lo que digan, me chupo un huevo. El tema de la anécdota de Maradona, yo tengo la mejor, o sea, mi anécdota de Maradona fue increíble porque
yo laburaba con Alejandro Gravier en su casamiento. ¿Sí? O sea, el casamiento de Valeria Massa y Gravier en el hipódromo de Palermo, yo laburaba con ellos, tenía 22 años, yo era un pendejo. Y fue el Diego, y el Diego estuvo a las 6 de la mañana haciendo jueguito con una naranja. O sea, pensá que en el casamiento estaba Naomi Campbell, o sea, estaba el mundo entero. Y el único tipo que, o sea, todo el mundo iba era Diego. Y todo el mundo mirándolo a Diego y Diego haciendo jueguito con una naranja. Van a decir que sos Eddie Ulva. Claro, ya chupan un huevo todos. Y todos esos que dicen eso. Escuchaste porque esto a lo mejor no me pasó. El pibe, o sea, todo el mundo alrededor de Diego, mozos, todo el mundo, ¿viste? Todo el mundo, Diego haciendo jueguito, 6 de la mañana en un estado con la corbata en la vincha, ¿viste? O sea, tucu, con zapatos. Muy y generoso. Escuchá esta, termina, ¡puc! Me tira la naranja a mí. ¿Sí? La agarro y me dice, fíjate, fiera, no le dejé ni un tajito. No le había dejado un tajito. O sea, ¿entendés? El loco, y yo Muy me quedé en la naranja. muy generoso conmigo, fue recontra generoso. A mí me ayudó un montón. Yo inauguré el Sol con él, imagínate. ¿No? Bueno, son estas cosas de la vida lindas que nos tocó. Total. Y ahora, sorry, ¿en qué viene? Ahora, sé que estás con muchas cosas en la cabeza. Ahora estoy... A ver, estamos haciendo un show ahora junto a Fernando Zamalea, compañero mío de toda la vida, con Rosarito Ortega. Sí. También cantó muchos años con Charlie. Y con un artista nuevo que se llama Joaco Burgos, Joaquito, al que hoy invité para que cantemos. Y que va a ser parte en el futuro de Rock on Fire. ¿Sí? También. Sí, claro. Bueno. Estamos haciendo nosotros lo llamamos una fiesta de cultura García. Se llama Beats Modernos, ¿no? La música de nuestra vida con Charlie. Teníamos ganas de tocar. Sí. Los temas de Charlie no estábamos tocando. Bueno, nos juntamos, hicimos un espectáculo de 20 canciones, tocamos en vivo, la pasamos recontra bien, la gente la pasa recontra bien, pasamos videos de nuestra intimidad con él, claro. Cosas que no se vieron nunca, hay buenas luces, suena bárbaro. Tratamos de celebrar su cultura con la gente que está dispuesta también a hacerlo. Ando en eso. Tengo Los Gustos también, que es una banda con la que toco hace muchos años y toco cada tanto. Por ahora eso. Bien. No estoy en la gastronomía. Y no Soy una persona libre de pyme. Gracias. Y no pensás volver. No, por ahora no. A la pyme no quiero volver nunca. Y bueno, es algo doloroso también, claro. Porque mucha gente está en la pyme en Argentina y es muy complicado. Es muy injusto. Muy, muy difícil. El formato. O sea, tener una idea, generar una pequeña empresa y ser todo el tiempo vapuleado por eso es inédito, muy loco, muy malo del sistema argentino. Total. Muy ingrato, pero bueno. Es lo que es. Por ahora yo estoy libre de eso y no sé qué vendrá. Por ahora es eso, tranqui, tomando una cervecita con vos acá. Yo te propongo algo para cerrar la nota. Sí. Vamos a celebrarlo, García. Vamos a tocar. Siempre. Siempre. Siempre que se pueda, así será. Amigos, el gran Zorrito Bon Quintero, que en realidad el Bon viene de Miguel Zabaleta, ¿no? Otra vez no contás eso. Otro día no contás eso. Gracias, el gran loco. Zorrito estuvo en Rock on Fire. Gracias, loco. Gracias.